Cambiamos totalmente de información y damos la grata bienvenida al magíster Alfredo Mancilla para hablar sobre varios temas que definitivamente nos interesa a toda la población cochabambina. El más importante, la economía. Alfredo, muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, Elmer, estimados televidentes. Qué importante es hacer reflexión en función del hecho noticioso, la economía, que es la principal labor que realizamos los seres humanos en esa perspectiva de satisfacer nuestras necesidades. Hoy tenemos un tema interesante, el tema de los hidrocarburos asociado a una reunión de los que componen el G77 más China, en esa perspectiva de hacer intercambios que sean significativos en cuanto a metodología para encaminar procesos de industrialización de los hidrocarburos. Efectivamente, Alfredo, el precio del petróleo, en este caso del barril, está bajando cada día más, pero según funcionarios del gobierno indican de que esto no afectará a la economía boliviana de aquí hasta unos 3 a 5 años, porque supuestamente la economía boliviana se encuentra fuerte, fortificada, está definitivamente, según funcionarios, establecida, fija para que no pueda ser afectada por los shocks económicos, que definitivamente eso no es así. Sabemos de que la economía mundial está totalmente relacionada y si no va a ingresar por el comercio internacional, va a ingresar también por el precio de las materias primas. Hay algo importante, Elmer, y para toda la población. Cuando hablamos de la caída del precio del barril de petróleo, tenemos que entender la economía como estrategia, como táctica, como operación. ¿Cómo se generan los grupos que hacen la competitividad en el sector hidrocarburífero, en este caso en el sector petrolero? Y debemos entender que en ciencia y tecnología se han generado biocombustibles, de tal forma que se vaya a bajar un poco la presión de consumo y por otro lado los precios. Se busca hacer economías de escala. En esa perspectiva, los últimos años, una causante fundamental de la inflación tiene que ver con la fabricación de biocombustibles que van a generar el movimiento de movilidades a costos más bajos. Eso también determina la caída del precio del petróleo. Pero por otro lado debemos entender que existen oligopolios. Esos oligopolios compiten en el mercado del petróleo, tienen reservas, sueltan reservas, si quieren, inundan el mercado en un momento específico, de tal manera que en primera instancia la oferta es mayor que la demanda y ahí va cayendo el precio también del petróleo. Debemos entender este tipo de estrategias en la perspectiva de que en nuestro país hay que razonar de otra manera. Un razonamiento que no debe ser el primitivo de explotar y exportar materia prima como es el petróleo, los hidrocarburos, los minerales. Debemos aprender a expandir la economía y hoy me parece interesante esa reunión de ese grupo G77 más China, de los ministros de hidrocarburos, en la dinámica de hacer intercambio metodológico de experiencias significativas en cuanto a industrialización y economías de escala. Nos hemos abocado históricamente a ser parte de la teoría de la dependencia, una dependencia que tiene que ver con la explotación y exportación de lo primario y el consumo de producto acabado, de hacer economía de filtración, y seguimos en la economía de filtración. Esperemos que este tipo de intercambio pueda mejorar la alianza estratégica con otros países de tal manera que se consolide un bloque de integración. Alfredo, en las últimas horas se está hablando sobre la cumbre de la G77 y relacionado a esto, creo que nos hemos convertido en una economía dependiente de los ingresos del IDH, que por supuesto solamente vamos a tenerlo hasta el 2020, a partir de ahí se van a realizar nuevos estudios. Pero no nos estamos convirtiendo en una economía dependiente de estos ingresos, por un lado, y por otro lado estamos dejando al parecer de lado lo que es el emprendimiento, lo que es la generación de empresas, lo que es la generación de industria, y estamos al parecer distraídos por temas de seguridad ciudadana, no quiero quitar la importancia, por temas de feminicidio, por problemas coyunturales, y dejando de lado los problemas más importantes que son una planificación, políticas económicas estructurales que definitivamente cambien no solo el aspecto social del país, sino también económico, ¿no crees? Importante apreciación, Elmer. Voy a plantearles una pregunta. ¿Por qué sufrimos los bolivianos? Sencillamente porque improvisamos. Y esa improvisación y corrupción ha generado una pésima administración de los asuntos de Estado. No hemos fijado una política matriz estatal de nutrición, de educación para la producción. Por eso que no hemos aprovechado la diversidad de pisos ecológicos, la diversidad cultural, y hoy el problema fundamental se llama pobreza.
una pobreza que genera inseguridad humana, una pobreza que genera degradación del medio ambiente, contrabando, si quieren, economía sumergida, subterránea, migración, deterioro de la familia y sufrimiento con postergación generacional. Les he resumido lo que pasa en Bolivia. Y todo el rato, como en Bolivia somos mediáticos, vivimos la coyuntura y negamos la institucionalidad, ¿qué tenemos? Básicamente nada en mejora de indicadores de desarrollo. Y cuando hablamos de esos indicadores, la institucionalidad me llama mucho la atención. Veo en la palestra política, por ejemplo, sujetos que son potenciales candidatos. Un sujeto, por ejemplo, Joel Flores, de una junta vecinal, salta a candidato a alcalde. Pero primero tienen que estudiar, primero tienen que ejercer profesionalmente, primero hay que ser maestro. ¿Y qué significa él ser maestro? Recorrido en la vida demostrando resultados, no moviendo masas. Y ese es el problema en nuestro medio. Somos mediáticos, maleducados, no entendemos la inversión pública, cómo se debe complementar con la inversión privada. Somos tan mediáticos que hablamos que hemos asfaltado ida y vuelta de Cochabamba a Oruro, pero después nos habíamos olvidado del alcantarillado, de los temas de estructura, qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. Alfredo, perdón que te corte, pero tengo que indicarte este dato. En las últimas horas, Iván Canelas lo han perfilado como nuevo gobernador, o por lo menos nuevo candidato por el movimiento al socialismo, por palabras del presidente Evo Morales. Él es periodista, por un lado. Y por otro lado, lamentablemente hasta la fecha en la gobernación solo se ha ejecutado el 65% y en la alcaldía el 55% de ejecución presupuestaria. Bueno, es importante entender esas cifras de mediana ejecución presupuestaria, la vamos a llamar. Todo es a dedo, tal vez, todo, ya no hay ya la especialización, ya no sirve ya estudiar tal vez en una profesión específica para hacer gestión pública o desarrollo económico o administrar una empresa. Ayer daba una conferencia y justo hablaba de la aplicación de la ciencia, la investigación científica en procesos tecnológicos en la formación académica universitaria. Y nos damos cuenta que hemos negado la institucionalidad, que nuestra juventud está siendo postergada por esa negación de institucionalidad. Tanta gente en las universidades que no va a ocupar puestos que son fundamentales, que deberían ser parte, digamos, en lo público del manejo de la ley 1178, evitando el incumplimiento de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, haciendo daño económico al Estado. Entonces acá las universidades están por demás, cuando tiene que haber gente que no vale la pena en cargos que son de función pública y donde se tomen decisiones en esa perspectiva de no dañar económicamente al Estado. Entonces, cuando escucho el A, el B, el C, ¿cuál es la propuesta que tienen para Cochabamba? ¿Cuál es su visión? Estos señores serán planificadores por naturaleza, pero muchas veces no han planificado ni su vida. O sea, el primer dilema es resolver la crisis existencial que tiene cada sujeto. Entonces, a veces estamos pretendiendo resolver los problemas de una sociedad cuando no tenemos el enfoque. ¿Qué quiero decir en este contexto? Muchos aspirantes, aplicamos la teoría de conjuntos, el voto masivo, pero después de la fiesta, ¿qué viene, Elmer? Muchas veces nosotros tenemos un poquito de dinero, nos reunimos entre amigos, nos tomamos unos tragos y que hemos hecho una mala asignación de recursos. Y después de la fiesta nos duele la cabeza, nos arrepentimos, y eso va a ocurrir con la economía boliviana. Porque sencillamente una cosa es crecimiento de la economía y otra cosa es expansión de la economía. Y voy a poner un ejemplo para ustedes, amables televidentes. Una cosa es hablar de un negocio y otra cosa es entender lo que es una empresa. ¿Y qué ha sucedido en nuestro medio? Tenemos la confusión de que el que vende papa frita, maní salado, silpancho, es un empresario. No, ese es un negocio. Y la empresa implica interdisciplina, implica institucionalidad, y la interdisciplina implica complemento de especialidades, líneas de negocio, que no es negocio, son líneas bien trabajadas, que generan beneficios tangibles e intangibles para la sociedad. Entonces, que tienen sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Confundimos todo ello y en Fundempresa aparecen muchas empresas. Entonces, uno tiene, por decir, que hacer un trabajo a nivel profesional o quiere vender algo, tiene que sacar NIP, tiene que registrarse en Fundempresa, pero no es empresa. ¿Y qué es Fundempresa? Es la pregunta también del millón. Otro agente recaudador
que va en contradicción con la asignación de tributo para lo que es el gasto gubernamental o la política pública. Respecto a ese tema, Alfredo, ¿no crees que las políticas tributarias o impositivas están dirigidas solamente a un determinado sector? ¿No son barreras invisibles que definitivamente a uno, cuando quiere emprender un nuevo negocio, lo desmoraliza? Esto te digo porque hay sectores privilegiados en Bolivia, que es el sector del autotransporte, pero sobre todo el comerciantado, que no tributa. Pero uno que quiere emprender una nueva empresa tiene que pagar, como tú decías, fondo empresa, tiene que pagar licencia de funcionamiento, tiene que pagar el tema del NIT, tiene que pagar impuestos. Pero hay restaurantes aquí, hay negocios así pequeñitos que los clausuran por no emitir facturas de 10, 15 bolivianos. Pero los comerciantes que mueven diariamente más de 300, 500 mil dólares en horarios desde 3 a 6 de la mañana por la cancha que sabemos, ¿por qué existe esa desventaja? ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Son definitivamente sectores privilegiados en Bolivia? Hay algo importante, Elmer. Cuando hablamos de política pública, de política económica, la política económica tiene un conjunto de objetivos que se deben cumplir. Primero, expandir la producción y la generación de fuentes de trabajo estables. Ahí hablemos de empleo digno, con seguridad social, con seguridad previsional, con todo lo que corresponde a la sostenibilidad de esa fuente de trabajo. Un elemento. El otro elemento es estabilidad en las variables macroeconómicas. Lo macro define lo micro y lo micro retroalimenta lo macro, siempre y cuando el gestor público sea visionario. Para mí el mejor aliado, por ejemplo, para consolidar la política económica es el empresario, es el emprendedor. Y un emprendedor, tiene que generar fuentes de trabajo. Y la generación de fuentes de trabajo estables implica en muchos casos no cobrar impuestos. Entender otro tipo de metodologías y aplicarlas de tal manera que se vaya consolidando la generación de fuentes de trabajo estables. Pero cuando se quiere estrangular al emprendedor, lamentablemente no va a haber sostenibilidad en el proceso. Y eso ocurre. Pero ¿por qué no se entiende todo ello? Sencillamente porque la gente que ocupa ciertos cargos no entiende qué es una política, qué es un plan, qué es un proyecto. El doble aguinaldo, Alfredo, para personas eventuales. Claro, ahí tenemos una gran contradicción. Vamos a hablar de aproximadamente, o por lo menos vamos a decir, 6.440.000 personas en edad de trabajar. Y estirando y siendo optimista, vamos a colocar de los que aportan a las AFPs 2 millones de bolivianos. Pero ahí estoy sumando en globo, si quieren, a esa gente que son consultores y que los consultores también tienen trabajos eventuales. Muy complicada la cosa. La mayoría de la gente no tiene estabilidad laboral, Elmer. Ahí está el tema de fondo. Y los que han conseguido, entre comillas, mediana estabilidad laboral, van a ser coaccionados y extorsionados por los patrones. Hablemos de las empleadas domésticas, por ejemplo. ¿Sabes qué? Tu doble aguinaldo te lo voy a pagar en 3 cuotas. Y si no, búscate nomás otro trabajo. Pero no te conviene, le despiden. Le puede denunciar y ¿qué va a pasar, digamos, en la instancia pertinente? Van a negociar también el monto, ¿no es cierto? Van a hacer llorar a la empleada doméstica, van a ocurrir una serie de contubernios y definitivamente no se va a cumplir la ley como corresponde. Alfredo, entonces, después de todo lo que nos indicas, ¿es conveniente ser informal? Porque al ser informal no pagas doble aguinaldo, no pagas beneficios sociales, evades impuestos, eres ilegal. Creo que todo el ambiente, todo el contexto indica de que es mejor ser informal. La informalidad es parte de la ineficiencia de la política pública. Entonces, acá, ¿qué se tiene que hacer? Que se pongan a trabajar nuestros empleados públicos. ¿Quiénes son nuestros empleados públicos? Presidente, vicepresidente, ministros, que tienen que ser parte de la institucionalidad, de la especialidad, de la interdisciplina, no del amarre o la componenda política. Entonces, ellos son los que fallan, pero también acá, digamos, hay movimientos, grupos sociales que avalan todo ello. Las sociedades tienen los presidentes, entre comillas, los líderes, que ellos proponen. La sociedad boliviana está acostumbrada a este tipo de interacción, lamentablemente.
Acá la persona que tiene formación, que pueda tener credibilidad técnica, es el enemigo público número uno de las personas que manejan lo que es antiinstitucional. Entonces, es lógico lo que está pasando en nuestro medio. Somos mediáticos y lamentablemente tenemos que mejorar los niveles de nutrición, de educación, generar que nuestros educandos sean mejores que la actual generación. Hay grandes contradicciones que se demuestran con estudios antropológicos, con la historia. ¿Por qué tenemos feminicidios? Porque no hay educación, Elmer, porque no hay toma de decisiones inteligentes de varones y mujeres. Se ha generado otro tipo de paradigmas en función de las relaciones sexuales. La mayoría de la gente está pensando en sexo a partir de sus 11 años y se olvidó de su propósito de vida. Entonces, ¿cómo podemos hablar de producción, productividad, inversión pública complementada por la inversión privada si el sujeto está pensando solamente en relaciones curvilíneas? O cuando tenemos gerentes públicos que están soñando con abusar a la X, Y o Z y se mueven en función de relaciones curvilíneas, en función de aspectos sexuales y no de aspectos de interés en función de la demanda, que es prioritaria. Cuando no entendemos lo que es una política pública, cuando no entendemos un concepto, ¿será que podemos ser líderes? Ahí está el gran dilema, estimado Elmer. Y la sociedad está amedrentada, la sociedad está callada. Alguna vez hablábamos con Víctor Gutiérrez, con el doctor Edwin Tapia Fontanilla en Anuncio Denuncio. Estamos empezando un ciclo, decíamos, en el cual todavía podemos hablar en términos de la democracia, pero de aquí a unos años vamos a terminar hablando del color de las nubes, del paisaje, y no vamos a poder hablar de la política, de aspectos que son importantes a la democracia, porque existe contradicción, Elmer. Cuando hablamos de un Estado plurinacional y liquidamos la república en términos ideológicos, estamos liquidando el mejor esquema de gobierno en el cual se equilibre el autoritarismo, en el cual la democracia se debería llevar por mayoría y por minoría, por razonamiento, por coherencia y por congruencia. Entonces, cuando hablamos de asignación de recursos es bastante complicada, porque cuando los gestores no entienden la diferencia entre objetivo, entregable, impacto, tangible, intangible que pueda tener la política pública, o cuando no se puede diseñar un proyecto, o cuando no han tenido la capacidad, escúchame bien, desde el 2006, de formular los precios sociales para las tasas de descuento social en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, nos damos cuenta cuál es la tipología de técnico, nos planteamos. Entonces, hay gente que se especializa en eso. ¿Y dónde está esa gente? Es la pregunta. Alfredo, lamentablemente no tenemos más tiempo. Ya se vienen las elecciones subnacionales, se vienen nuevos candidatos para la alcaldía como para la gobernación. Hasta la fecha, según el Tribunal Supremo Electoral, se han aprobado ya 5 candidatos, están en la espera todavía unos 10 más, tanto para la alcaldía como para la gobernación. ¿Cómo ves tú la perspectiva económica? Porque al parecer hay baja ejecución presupuestaria tanto en la gobernación como en la alcaldía. Se ve un panorama oscuro para Cochabamba. Estamos todavía pugnando, o por lo menos con la bomba de humo de las elecciones. Se está dejando de lado el desarrollo económico, se está dejando de lado el comercio internacional, se está dejando al lado las reservas internacionales, el desarrollo económico, el desarrollo local, se está dejando de lado las ventajas comparativas que tiene en este caso nuestra región de Cochabamba, y lamentablemente estamos nuevamente sesgados en el puesto número 5 a nivel nacional, que antes lo ostentábamos en el puesto número 1 como Cochabamba, el mejor índice de desarrollo humano. ¿Cómo tú ves ahora a nuestra Cochabamba? ¿Qué esperas de estas nuevas candidaturas? ¿Y definitivamente mejorará la economía? Te hago una evaluación rápida, estimado Elmer. Primero, de la ejecución presupuestaria. Si te das cuenta, antes el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, estaba financiado por fondos venezolanos. Hoy, ¿por qué fondos está subsidiado, digamos, el programa? Por lo que dejan las alcaldías municipales y las gobernaciones. Ahí viene lo interesante. Y acá voy a defender al gobernador en ejercicio. En alguna ocasión hemos hablado con él. Y no es que el gobernador sea un dejado, te digo así honestamente.
tiene ideas y proyectos interesantes. Hemos hablado en su momento hasta de los ferrocarriles. Pero ¿qué sucede? Si le ponen directores al gobernador que no corresponden y que no son sus personas de confianza, que no son parte de la institucionalidad y de la gestión de proyectos, ¿cómo le pueden dinamizar la ejecución presupuestaria en relación a la ley 1178, a la ley SAPCO? Pero eso también depende de él, ¿no crees? No depende de él. Viene, si quieren, el nombramiento desde arriba. Al gobernador actual lo han controlado, que no se dispare. Al alcalde en su momento también lo controlan. Entonces, esos fondos se revierten para que don Evo Morales genere sus megaobras, para que entregue distintos proyectos en distintos puntos del país. La ejecución presupuestaria a nivel nacional bordea el 70%, pero alcaldías y gobernaciones están por debajo de ese promedio. Entonces, acá hay que entender el sistema como corresponde, y es político, es de injerencia. Entonces, Elmer, si a vos no te dejan gobernar con tus personas de confianza en el ámbito municipal o departamental, ¿vas a tener resultados? Si te imponen las personas que han de ocupar cargos, vas a tener resultados si no tienen la especialidad adecuada. Ese es el tema de fondo. Echemos un vistazo a cómo son nombrados directores del deporte, gente en distintas... Voceros. Claro, o sea, ahí no se cumple la ley 1178 y ahí se incumple la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esa gente le está haciendo daño económico al Estado. En algún momento hablábamos de los temas del fútbol, nos han perseguido, o sea, con el tema de la Fundación Enrique Hub, nos han querido amedrentar, pero lamentablemente los amedrentadores, por ejemplo, desde la fiscal anticorrupción, o sea, tienen personas que son de su familia trabajando en el Estado. Entonces, ese es el dilema en nuestro país, estimado Elmer. Entonces, a los que gobiernan en otros niveles no les dejan laburar, como se dice en términos de la jerga popular. Muchísimas gracias, Alfredo. 8 de la mañana con 32 minutos.